Filosofía de la mente, por William Bechtel. 16. 3.4. La representación de los estados intencionales como actitudes proposicionales. Otro enfoque para caracterizar la intencionalidad ha tomado pie a partir de la forma lingüística común de las oraciones que usan verbos como creer, esperar, desear y otros semejantes. Los enunciados que usan esos verbos toman comúnmente la forma: Katy espera que su película reciba buenas críticas. En esta forma, el verbo principal está seguido por la palabra que y una proposición. El verbo sirve para expresar la actitud de una persona hacia la proposición. Esta es la razón por la que Russell, en 1940, introdujo la expresión actitudes preposicionales para referirse a tales oraciones. Esta forma se ha convertido en canónica a la hora de representar estados mentales. Aunque algunas veces usamos verbos como esperar y creer, sin una proposición como en Jim cree a Katy, tales oraciones pueden siempre transformarse en la forma canónica usando la palabra que al proporcionar una proposición. Por ejemplo, Jim cree que lo que Katy dijo es verdad. El formato canónico de la actitud preposicional es atractivo, puesto que nos proporciona dos grados de libertad para caracterizar los estados mentales, representados por el verbo y la proposición. Puedes tener la misma actitud hacia diferentes proposiciones o diferentes actitudes hacia la misma proposición. Por ejemplo, puedes a la vez creer que Elena obtendrá el cargo y desear que no lo obtenga. Esta parece ser justamente la estructura correcta para explicar las acciones de una persona y hacer comparaciones entre los estados mentales de la gente. En primer lugar, la actitud y el deseo. Cuando se ponen juntos y se dirigen hacia la misma proposición, pueden ser la causa de una acción. Por ejemplo, diseñar un sabotaje para la candidatura de Elena. En segundo lugar, interpersonalmente podemos dar cuenta de la diferencia entre dos acciones individuales, poniendo de manifiesto cómo difieren en algunas de esas actitudes. Por ejemplo, dos personas pueden creer que es probable que Elena obtenga el cargo, pero una desea que lo obtenga, mientras que la otra puede desear que no. Además de proporcionar un modo útil de caracterizar los estados mentales, la armazón de las actitudes preposicionales sugiere también un modo de caracterizar la intencionalidad de los estados mentales. Usamos la proposición hacia la que la persona tiene una actitud para identificar el contenido del estado mental de la persona. El uso de proposiciones para especificar el contenido de estados mentales sugiere una conexión entre los análisis del lenguaje y de la mente. Esta conexión ha sido explotada por un gran número de filósofos, de modo que necesitamos considerar brevemente qué son las proposiciones. A menudo, estas se invocan en filosofía del lenguaje para representar el significado que podría ser compartido por diferentes oraciones. Por ejemplo, oraciones en lenguajes diferentes. Como tal, una proposición se interpreta típicamente como una entidad abstracta, diferenciada, por una parte, de una oración particular emitida o escrita en un lenguaje y, por otra, del estado mental que llevó a alguien a emitirla o a escribirla. Se dice que una persona tiene una proposición en la mente cuando emite una oración, pero la proposición misma es algo separado del habla que el hablante capta o entiende. Los que invocan proposiciones al analizar el lenguaje las contemplan también como llevando a cabo otras funciones tales como servir de portadores de los valores de verdad. La proposición que Juan expresó era verdadera, y como singularizando el estado de cosas actual o posible al que se hace referencia en la oración. Cuando se invocan así las proposiciones para explicar el discurso de las actitudes preposicionales, usando para caracterizar estados mentales, estas nos capacitan para explicar una ambigüedad importante. Cuando tú, como yo, creemos que cenaremos en casa esta noche, nuestras creencias se dirigen a la proposición: yo cenaré en casa esta noche.
Tenemos la misma creencia cuando compartimos la misma actitud proposicional hacia esa proposición. En un aspecto, la respuesta correcta parece ser sí, y en otro aspecto no. La ambigüedad surge del hecho de que casa puede referirse a algún lugar particular, por ejemplo, mi casa, o a cualquier cosa que cuente como casa para la persona que cree. Cuando se refiere a cualquier cosa que cuente como casa, capturamos el aspecto en el que tanto tú como yo creemos la misma cosa cuando cada uno de nosotros cree que cenaremos en casa esta noche. Con todo, hay un aspecto en el que creemos algo completamente diferente, pues yo creo que cenaré en mi casa de Atlanta, mientras que tú crees que cenarás en un hogar distinto, probablemente en una ciudad diferente. De esta lectura da cuenta el hecho de que considero que casa se refiere a mi casa, mientras que tú consideras que se refiere a la tuya. Invocando la distinción de Frisch entre el sentido y el referente de un término, en el primer caso lo que importaba era el sentido de casa, mientras que en el segundo era el referente. Esta distinción sentido-referencia, desarrollada en el análisis del lenguaje de Frisch, nos permite entonces explicar la ambigüedad que surge de las caracterizaciones de actitud proposicionales de los estados mentales. Para una discusión adicional, ver Dennett, 1982, Perry, 1977. La armazón de las proposiciones y de las actitudes preposicionales proporciona entonces un modo conveniente de caracterizar los estados mentales. Sirve también para localizar el problema de la intencionalidad, puesto que el propósito de citar la proposición es especificar el contenido del estado mental de alguien. Como veremos en el capítulo 4, la teoría computacional de la mente intenta capitalizar esas ventajas. Hay, sin embargo, un peligro serio que surge cuando usamos formas de actitud proposicional para representar estados intencionales. Esta forma parece ofrecer una explicación de cómo surge la intencionalidad, pero no es así. La forma de actitud proposicional sugiere que el objeto de la actitud proposicional es la proposición misma, de modo que, por ejemplo, la creencia que uno tiene es sobre la proposición. Este movimiento encuentra el mismo problema que señalé al discutir el intento de Meinong de postular objetos intencionales como objetos de los estados mentales. El problema es que, si tratamos las proposiciones como los objetos de las actitudes intencionales, entonces todos nuestros estados mentales son sobre esas proposiciones y no sobre los objetos del mundo. Sin embargo, la intencionalidad de los estados mentales es justamente su capacidad de ser sobre eventos del mundo. Cuando invocamos las formas de actitud proposicional, tenemos que tener cuidado de recordar que las proposiciones han de ser las portadoras de la intencionalidad, no los objetos sobre los que son los estados intencionales. Al adscribir una actitud proposicional tal como Sam cree que el gato es un animal feroz, la proposición el gato es un animal feroz enuncia que se cree, pero la creencia es sobre el gato y su putativa ferocidad, no meramente la proposición. Esto no va contra los intentos de algunos científicos cognitivos de usar los recursos de la estructura de actitud proposicional para desarrollar explicaciones del procesamiento mental. Significa, sin embargo, que el trabajo crítico de explicar la intencionalidad no se hace postulando la proposición o representación. La tarea de explicar cómo las proposiciones o las representaciones son sobre objetos o eventos del mundo, algunos de los cuales no existen de modo efectivo, queda por realizar.